Tomes este tiempo, Dios grande, Dios misericordioso, Dios poderoso, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que nos hables, que nos ministres, Señor, que nos llenes, Señor, que toques cada vida, que toques cada corazón, Señor, aún cada persona, oh Dios, que está en la casa, Señor, que seas tocándolo, que seas ministrándolo, Espíritu Santo, que sea tu gloria, que sea tu gracia, que sea tu Santo Espíritu, Señor. En esta hora te pedimos, oh Dios, que tu gracia y tu misericordia sea sobre nosotros, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a mirar un tema y algo que nos ha venido inquietando mucho el Señor es de que nos llenemos y nos empoderemos mucho. Y esto lo vamos a trabajar mucho de aquí en adelante, porque ya hemos recibido muchas bases y vamos a entrar en mucha administración y vamos a entrar en mucho empoderamiento, en mucho despertar espiritual. Y hoy vamos a tocar un tema, entendiendo los patrones proféticos del poder de Dios. Y eso es un tema muy tremendo, porque hay unos patrones proféticos, o sea, unas cosas que se repiten una y otra vez. Ahora, es como Dios ya en la palabra tiene una ruta. Y esa ruta nosotros la tenemos que descubrir. Hubo generaciones que descubrieron esos patrones de conducta, cómo se movía Dios y qué era lo que hacía Dios en esas generaciones. Eso yo lo llevo a este ejemplo. Es como encontrar una aguja en un pajar. ¿Es fácil encontrar una aguja en un pajar si se nos cae? ¿Sí es fácil? No. ¿La posibilidad es poca o es mucha? Poca. Entonces, todo está aquí. Aquí están esos patrones de conducta. Aquí están esas llaves que nosotros necesitamos. Entonces hay unos patrones repetitivos que se van a repetir una y otra vez para que el pueblo se vuelva a Dios, para Dios visitar al pueblo y para Dios advertirnos de eventos finales, eventos futuros que van a pasar. Entonces, el poder de Dios no solamente es para caerse. Y no estoy diciendo que sea malo recibir la unción del Espíritu Santo. Pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver qué es lo que Dios quiere con todo esto. Entonces vamos a mirar más allá, que Dios nos abra los ojos ¿de qué? Del entendimiento. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9 al 10. 1, 9 al 10. Dice, ¿qué es lo que fue y lo mismo que será? ¿Qué es lo que así ha sido hecho? Lo mismo que ya se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. O sea que ya fue, hay un patrón que dice que ya eso ¿qué? Ya fue, o sea, ya sucedió. ¿Cómo así que algo que ya sucedió se puede aplicar ahora en lo que estamos viviendo nosotros? Si uno dice, ya algo fue, pues ya pasó, ¿cierto que sí o no? ¿Cierto? Pero con Dios es diferente. O sea, algo que fue puede aplicarse ahora en este tiempo. No estoy diciendo ni los sacrificios del Antiguo Testamento para que no entremos en confusión. Entonces vamos a volver al Antiguo Testamento. No. Pero hay unos patrones que se repiten. Ahora, ¿esos patrones cuáles pueden ser? El arrepentimiento. Dios siempre ha llamado desde el comienzo de la humanidad al hombre a que se arrepienta. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? ¿Me están entendiendo? ¿Aló? ¿Sí o no? ¿No? Ha llamado siempre a los seres humanos a que tengan una relación íntima. ¿Con quién? Con Él. ¿Sí o no? Entonces se repiten que una y otra vez. Entonces tenemos que ir entendiendo. Cuando digo que se repiten patrones de conducta, no estoy diciendo que vamos a volver al Antiguo Testamento, sino que tenemos que entender ahora la manifestación de Dios o el poder de Dios. La primera cosa que trae, mucha gente cree que porque se cae fue lleno del poder de Dios. Ahora, ¿para qué me caí yo? La pregunta.
Porque siempre que hay una manifestación de Dios, siempre tiene dirección y propósito. Dirección y propósito. Diga conmigo, dirección y propósito. Diga, Dios, yo quiero que tu poder se derrame sobre mi vida con dirección y propósito. Ahora, cuando Dios se le manifiesta al pueblo en el monte Sinaí, se le manifiesta y se oye la voz, Dios desciende. ¿Se acuerdan en el monte Sinaí que empieza y le dice, prepárame al pueblo para que se encuentren conmigo, que se tenían que preparar para encontrarse con Dios? Dios empezó a hablar, a dar una dirección y a dar un propósito. O sea, Dios se quería casar con el pueblo. Ahora, no podemos hablar de poder de Dios divorciado de Dios. No podemos hablar de el poder de Dios sin dirección de Dios. ¿Aló? Y sin propósito. Siempre que el poder de Dios viene a mi vida, viene con un propósito. Viene con una dirección para mi vida. Entonces, ¿qué ha pasado hoy en día con el poder de Dios? El poder de Dios, entre comillas, se ha vuelto un show, donde la gente no tiene ni dirección ni tiene propósito. Aló, no estoy en contra del mover de Dios, amo el mover de Dios, amamos lo profético, pero queremos caminar en lo genuino, con propósito y con dirección, no solamente cayéndome, pero ¿dónde está la dirección y dónde está el propósito? Aló. Entonces, tenemos que saber que el poder de Dios no es solamente una entretención. No es solamente para sentirnos bien, no es solamente para sentir gozo, no es solamente para sentir paz, no es solamente para llorar. Eso está bien, porque Dios nos está ministrando, pero ¿cuál fue el propósito de esa manifestación? Es lo que yo tengo que preguntarle, Señor. ¿Cuál fue el propósito de esta manifestación que hoy hubo sobre mi vida? ¿Cuál fue el propósito de esa manifestación o la dirección? ¿Qué tengo que hacer yo con lo que tú me estás entregando? ¿Aló? Amén. Amén. Bueno, si están aquí. Hay algo, y es cuando Dios le habla a uno y viene el poder de Dios, siempre tiene un propósito y una dirección. Hace tiempos atrás, antes de que entráramos en todos estos temas, llegamos a un punto y yo decía, bueno, ¿y qué más hablamos? Y un día me dijo el Señor, Simchat Torah. Y yo, Simchat Torah, ¿qué es Simchat Torah? Y me dijo, la alegría de recibir la palabra. O sea que me iba a gozar mucho, porque me iba a abrir un pozo donde nos íbamos a gozar y donde le íbamos a dar de beber al pueblo, e iba a haber una dirección para el pueblo, y el pueblo se iba a gozar y el pueblo se iba a saciar. Tremendo. Entonces, si le dan un aplauso a Dios, déselo. Entonces, miren, entonces la alegría de que Dios nos abra un pozo. Yo quiero que Dios me abra un pozo. Ustedes quieren que Dios les abra un pozo. Entonces, la alegría de recibir la palabra, la alegría de poder recibir la revelación, porque la revelación te da dirección y te empodera. Aló, no te deja perder la dirección de parte de quién, de Dios. Entonces, cuando viene la manifestación de Dios, lo primero que viene sobre nosotros es que nos volvemos demasiado receptivos a las órdenes de Dios. Demasiado receptivos a las órdenes de Dios y a su voz. Hechos 1:8, y lo conocemos mucho, pero yo quiero que lo leamos. Hechos 1:8. Cuando Cristo se les aparece, ya se les había aparecido varias veces, pero acá se les aparece y empieza a darles instrucciones y empieza a hablar de la promesa del Espíritu Santo. Y miren lo que empieza a decirles acá. En el versículo 7, leámoslo desde ahí, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él les está diciendo, mire, ustedes tienen una buena intención, ustedes se quieren ir ya,
pero no se vayan todavía hasta que no reciban. Si a uno le dicen esperen, es porque uno está ansioso de hacer algo. Les estaba diciendo esperen, no se vayan, esperen el momento exacto, sean receptivos a lo que Dios quiere hacer, pero vamos a traducir esa palabra poder y vamos a ubicarnos y a entender qué es tener la promesa del Espíritu Santo y qué es tener el poder de Dios sobre nosotros. Entonces vamos a mirar varias cosas acá. Dice, la palabra poder en griego es dunamis, denota poder, fuerza, la capacidad de hacer cualquier cosa. Es el poder en acción o poder para obrar en sentido absoluto. También se traduce como potencia o potencia de señales. El poder de Dios trae potencias de señales, escuchen esto, que deben ser interpretadas, discernidas para poder tomar decisiones, caminar y evitar hacer lo que es bueno y no es la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas buenas queremos hacer nosotros, pero no está en la perfecta voluntad de Dios? Y lo que es bueno no siempre es la voluntad de Dios. No confundamos bueno con voluntad perfecta de Dios. Ahora, por eso Él les está diciendo, esperen que venga la promesa, porque ustedes tienen una intención buena, pero eso no es la voluntad del Padre, que se me muevan a destiempo. Ustedes tienen que interpretar las señales que están pasando y moverse. Eso es moverse en el poder de Dios. Moverme, me tengo que mover, no con la buena intención, sino con la voluntad de Dios. Amén. Hay mucho cristiano que se mueve bajo deseos buenos, pero no bajo la voluntad de Dios. Si no nos movemos bajo la voluntad de Dios, no vamos a estar empoderados. Por eso Cristo les estaba diciendo, esperen para que venga dunamis. Poder significa que multitud de señales, o sea que cuando yo estoy bajo ese poder, Dios me va a dar muchas señales, muchas pautas. Dios me va a dar mucha dirección para yo saber qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer y cómo lo debo hacer. Usted dice, pero eso tan complicado, qué pereza. Así es que se mueve Dios. Así es que se mueve Dios, aló. Así es que se mueve Dios. Entonces nosotros tenemos que entender cómo movernos en el Espíritu Santo en este último tiempo. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer. Pero ¿será que esas cosas buenas están bajo la voluntad de Dios? Mire, el Espíritu de Dios, muchas veces Pablo quiso ir a predicar donde Asia Menor y el Espíritu Santo le prohibió, le dijo, no vayas a ese lugar. Era algo bueno, era ir a salvar almas, era ayudar gente, pero el Espíritu Santo le dijo, no, en este momento no es el tiempo, no es la hora, ni es el momento de ir a ese territorio. La pregunta es ¿hasta dónde nosotros estamos sometidos al Espíritu de Dios o hacemos el deseo de nosotros y queremos estar empoderados? ¿Queremos fluir bajo esos parámetros de qué? ¿De quién? ¿Del Espíritu qué? De Dios. Entonces, multitud de qué? Señales. El poder de Dios trae ¿qué? Señales para interpretar, discernir. Tenemos que interpretar y discernir. Cristo les estaba diciendo, muchachos, ustedes caminaron conmigo. Muchachos, ustedes han visto el poder, pero hay otro nivel más alto en el que ustedes tienen que saber cuándo entran y cuándo salen. Tremendo esto. Ahora, ¿por qué la iglesia no está empoderada? Porque hacemos lo que queremos, lo que pensamos. Porque nos movemos desde lo almático, de la mente, la voluntad y las emociones. Pero no nos movemos desde el Espíritu, que es muy diferente. Y cuando Él está diciendo, esperen el Espíritu Santo, es muévanse en el Espíritu y ya no en la voluntad, en la mente, no que en las emociones. ¿Cuántas veces nos movemos en las emociones? Y cuando nos movemos en las emociones, ¿qué traen las emociones? Fracasos. ¿Qué traen las emociones? Que nos paguen mal, que nos equivoquemos,
que no haya el fruto que estamos esperando. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿O no? Amén. Entonces le estaba diciendo, dejen que yo haga lo difícil. Esperen, paren el acelere que yo voy y hago lo difícil. Cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, o el poder del Espíritu Santo, nos hace entendidos en los tiempos. Y esto sí me parece muy tremendo. El tener el poder de Dios nos hace entendidos en los tiempos. ¿Cuántos cristianos entienden los tiempos? ¿Muchos o pocos? Pocos. ¿Y eso qué indica? ¿Que están empoderados o que están caminando bajo el poder almático? Bajo el poder almático. Están caminando bajo un poder ¿qué? Almático. Yo pienso que Dios va conmigo. Un ejemplo, usted va para tierra caliente y las señales dicen, coja a la derecha. Y usted dice, no, yo me voy a ir por la izquierda. Y un neblinero tremendo. Y usted dice, yo creo que yo voy a llegar. Y usted sigue para adelante. Y empieza a ver gente con ruana. Y usted dice, no, yo voy a llegar a tierra caliente por aquí. Y usted dice, Señor, ¿por aquí llega a tierra caliente? Y, tierra caliente. Ah, no, qué pena. A mí me dijo que a la derecha, pero yo me voy para la izquierda. Y usted sigue para adentro y ese páramo. Y usted no ve sino por allá neblino. Y usted dice, no, qué pena. Yo voy a llegar. Porque al que todo le cree, todo le es posible. Yo voy a llegar a tierra caliente. Y usted sigue para arriba, para ese páramo. Y usted no ve sino que cae nieve por allá. Y usted dice, no, yo voy a llegar a la playa. Y usted por allá, ya ve por allá una oveja. Y usted ve todo eso. Y usted dice, yo voy a llegar a la playa. Usted dice, por aquí voy a llegar a la playa. Hay veces somos así cabeciduros. Las señales dicen que no vamos por donde es. Pero nuestro poder, nuestra mente, nuestra alma nos dice que sí lo vamos a alcanzar. Y por eso terminamos frustrados, cansados. ¿Por qué? Porque no entendemos los tiempos. Cuando a uno le dicen, usted entiende los tiempos porque usted conoce el reloj, ¿sí o no? ¿Ustedes conocen el reloj o no? No lo conocen, ¿verdad que no? No me contestaron. ¿Sí conocen el reloj o no? ¿Cierto? Uno dice, bueno, son las 8 de la mañana, uy, apenas está empezando el día, ¿cierto que sí? Las 6 de la tarde, dice, uy, se acabó el día, no hice nada. Las 12 de la noche, wow, tremendo, ¿sí o no? ¿No? ¿Cierto? Y la palabra de Dios dice algo para muy tremendo. Dice, ustedes dicen y miran el cielo y dicen, va a llover, mire cómo está. Ustedes entienden esas señales, pero no entienden las otras. Tremendo. ¿Y qué es ser entendido en los tiempos? Y esto, a mí me dio una dirección cuando Dios me empezó a mostrar esta palabra y me daba cosa por cosa. Ser entendido en los tiempos, vamos a mirarlo. Si no somos entendidos en los tiempos, no vamos a entrar en la bendición que Dios tiene para nosotros. Mire, cuando llegó Pesa y era la salida de Egipto, no solamente murieron egipcios, en la literatura judía se dice que murieron muchos israelitas porque no creyeron en la orden de marcar las puertas con la sangre, porque no creyeron. No creyeron que era el momento de su salida, no creyeron que era el momento de su redención. No solamente murieron egipcios. ¿Por qué? Porque no entendieron el tiempo de qué, de su visitación, el tiempo en el que Dios estaba obrando. Ahora, cuando yo no entiendo el tiempo en que yo estoy viviendo, pues yo sigo con mis mismos patrones de conducta. Si soy orgulloso, sigo orgulloso. Si soy mentiroso, sigo mentiroso. Y esto es lo que no queremos escuchar. Y el pastor va a hablar del poder de Dios, pero tenemos que ser conscientes. Ahora, si estamos entendiendo los tiempos, si no estamos entendiendo los tiempos, uno sigue como si nada está pasando. Muchos. Ahora, va a venir un tiempo donde se va a ver verdaderamente sobre quién está la mano de Dios y sobre quién no. Amén. Eso es lo que viene, porque viene un gran despertar
pero también viene una quebrazón del sistema, una quebrazón de todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Y dónde no va a entrar el ángel de la muerte? Donde esté la obediencia, donde esté la instrucción. Dios les dijo: se van a comer el cordero así, 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 lo van a hacer así, 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 y van a tener listas las sandalias así, así, y van a salir a prisa, rapidito. Instrucción de Dios. O sea, vino el poder de Dios, vino la manifestación, pero vino ¿con qué? Con propósito y con instrucción. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, irla cogiendo en lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿En qué momento? No cuando yo quiera, es que es ahora que lo debo hacer. Un entendido en el tiempo sabe cuándo entra en lo espiritual, cuándo sale, cuándo debe hacer. Y yo les decía en esta mañana a la iglesia, les decía, tienen que ser entendidos en todo lo que Dios quiere hacer. Y en 1 Crónicas 12:32 dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Y que Israel seguía que sus dichos. O sea, el pueblo seguía que los dichos de ellos eran entendidos en los tiempos. Yo quiero leerlo textualmente para no equivocarme. Primera de Crónicas 12:32. 12:32. Dice: de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Tremendo. Vamos a definir esta palabra tiempo. La palabra tiempo en hebreo se entiende de dos maneras. Un punto, número uno, un punto de tiempo, es decir, un periodo breve. Número dos, un lapso de tiempo. En otras palabras, un espacio de tiempo prolongado, puede ser meses o incluso años. Tremendo esta gente. Era tanta la visión que ellos tenían, que tenían la visión profética para el día de hoy, para 2 meses, para 3 meses, para 6 meses y hasta para años. Le decían al pueblo: entre 2 años Dios me está mostrando que va a pasar esto, va a suceder. ¿No les parece eso muy tremendo? Estar uno bajo ese poder y saber qué va a pasar en 2 meses. Amén. ¿Qué va a pasar en 3 meses? ¿Qué va a pasar en 6 meses? ¿Qué va a pasar en 1 año? ¿Necesitamos ese poder en estos últimos tiempos? ¿Sí o no? Para saber qué decisiones tomamos. Si invertimos o no invertimos. Si compramos o no compramos. Si hacemos o no hacemos. Necesitamos movernos bajo ese espíritu, bajo esos parámetros del poder de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O no? Necesitamos. Ahora, eso se llama que cuando nosotros somos obedientes y entramos en los tiempos de Dios, Dios nos va a dar sabiduría. Entonces es un lapso de tiempo que, un tiempo que breve, o sea, puede decir, la prueba va a durar poco. Puede decir, la prueba va a ser larga, prolongada, por meses. Yo no sé si me estén entendiendo, ¿estoy siendo claro o no estoy siendo claro? Entonces, ahora, eran entendidos en los tiempos, debemos entender los tiempos. ¿Aló? ¿Qué tiempo nos han tocado a nosotros? José era un entendido en los tiempos. Cuando interpreta el sueño del faraón, ¿qué le dice al faraón? Faraón, los 2 sueños que se ha tenido es uno mismo, las espigas, ¿se acuerdan? Y las vacas flacas y las vacas gordas. No quiero entrar ahí, eso está en Génesis 41, 25 a 31, y él le dice: ¿sabe? Nos tenemos que preparar. Porque van a venir 7 años de abundancia, muy tremendos. Pero van a venir 7 años de escasez impresionante, que se va a olvidar la abundancia que tuvimos. Y entonces el faraón dice: ¿y entonces qué vamos a hacer? Y le dice: vamos a ir recogiendo un poquito de todo. Las cosechas vamos a ir recogiendo un poquito. Y todo eso que vamos a recoger, mejor dicho, ese porcentaje que vamos a recoger, nos va a durar para pasar los 7 años de hambre y hasta para vender y hacernos más potencia. ¿Cómo les parece esa dirección tan tremenda? ¿Aló? ¿Estamos acá o no estamos acá? ¿Qué estamos viendo a nivel mundial?
¿Qué estamos viendo nosotros? Miren, Europa está escaseando la comida. Y hablábamos que estamos teniendo una bomba financiera, nuclear financiera. Yo lo decía en la iglesia. ¿Qué hace una bomba nuclear? Explota al otro lado del mundo, pero no llega ahí mismo. El veneno llega a los meses o al tiempo. Ahora, ¿qué decía el de la ONU? Decía, el representante de la ONU decía, se aproxima un tiempo de hambre como nunca hemos visto sobre la tierra, sobre la humanidad. ¿Qué dijo John Biden? Viene hambre. Ahora, si nosotros como cristianos no entendemos los escenarios, muchos dicen, no, pero es que no nos hable eso, pastor, la gloria a Dios. Pero si nosotros no somos entendidos, como cuando empezó la pandemia en China, ay, por allá empezó eso. ¿Qué pasó? ¿Dio la vuelta o no dio la vuelta por todo el mundo? ¿Sí o no? No. Aló, ¿estamos acá o no estamos acá? Aló, ¿estamos acá o no estamos acá? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Es la pregunta. ¿Qué debemos hacer nosotros? Esta gente era entendida en los tiempos. Y debemos ser entendidos que estos tiempos van a ser difíciles. Que van a ser tiempos complejos. Que van a ser tiempos de principios de dolores. Y que este sistema tiene que caer, va a caer. Este sistema que hay va a caer. Y va a haber lo que es el reseteo. Viene el apagón, también viene el apagón de lo que es la internet y todo este tipo de cosas. Hay una guerra cibernética tremenda. Y viene ese apagón viene. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llenarnos de la palabra de Dios, estar muy llenos del Espíritu de Dios y saber en qué momento nos movemos y qué debemos hacer. Aló. Amén. Entonces debemos saber. Entonces el 15 de abril es el punto cero del Shemitah. El 15 creo. El 16, perdón. 16 es el punto cero donde se va a agudizar más de lo que hemos visto. 3 meses antes del Shemitah empieza a haber unos coletazos y se va a agudizar más. Pero sobre las naciones habrá tinieblas, pero sobre nosotros será vista la gloria, la gloria, la gloria, la gloria de Yahweh, la gloria del Eterno. Amén, amén. Yo lo creo para mi vida, lo creo para mi familia. Entendidos en los tiempos, seamos inteligentes en qué hacemos, cómo nos movemos. Y todos estos temas se están omitiendo de la iglesia porque la iglesia no quiere ver la realidad. La iglesia quiere seguir en una burbuja. La iglesia quiere seguir pensando que nada está pasando. La iglesia quiere seguir pensando que va en un arca que no va a ser afectado como el mundo. Estamos en el que dijo Cristo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea que cuando dice guárdalos del mal, es que también vamos a sentir los sacudones, es que también vamos a sentir la angustia, es que también vamos a sentir el apretón, pero sobre todo sepamos que vamos a ver la gloria de Dios y que vamos a salir victoriosos si estamos en la perfecta voluntad de Dios. Amor, ¿qué va a decir? Ah, que la vi que levanta la mano. ¿Sabe qué? Otra cosa muy importante acá dice, en el 32, segunda de Crónicas 12:32. Sí, primera, perdón, sí, gracias Diana. Sí, a ver. 12:32, dice, 200, entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. Sabían lo que debían hacer, escuchen, estudiaban y discernían lo que estaba pasando y conocían las necesidades del pueblo y orientaban sabiamente para que el pueblo siguiera las instrucciones divinas para que alcanzaran el éxito tremendo.
Estudiaban el escenario. Ahora, usted está estudiando el escenario que está pasando. Usted está discerniendo el escenario. Debemos estudiar el escenario en el cual nos estamos moviendo y decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué debo hacer? Aló. Pero no, muchas veces ni estudiamos la Biblia. Ahora vamos a estudiar el escenario profético. Estudiar. Sabían lo que debían hacer, estudiaban y discernían. Hay muchos movimientos. Hay muchos movimientos. Yo le decía a la iglesia, necesitamos llenarnos ya. Necesitamos llenarnos ya, necesitamos empoderarnos ya. Yo le venía diciendo a la iglesia en Palmita, le dije, necesitamos levantarnos ya, necesitamos salir de ese adormecimiento espiritual, necesitamos quitarnos todas esas vendas de encima, ¿sabe? Porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento. Hay gente que tiene el entendimiento que es cegado espiritualmente, para que viendo que no vean, oyendo no oigan. Ay, qué susto. Entonces nosotros tenemos que ver el escenario profético que se nos está presentando delante. ¿Aló? Yo quiero ser un entendido, estudiar, discernir lo que está pasando. Hay temas que uno habla con cristiano y dice, ¿y cómo así? ¿Y eso qué es? ¿Y eso con qué come? ¿Y usted de qué está hablando? A mí Dios me está hablando de bendición. No. Ay, ese pastor tan raro y lo que habla. Ay, no, esas cosas tan miedosas. Ay, no, cambiemos de canal y miremos otra prédica mejor. Viene una bendición, veo un auto, veo un helicóptero que te va a caer, veo que te va a atropellar, veo una consignación sobrenatural y digo, esa es la prédica, déjelo ahí, esa es. No recibo. ¿Será que irnos en esa nube fantasiosa nos va a salvar de la realidad que está pasando afuera? No. ¿Aló? No. No estoy en contra de que Dios nos bendiga. Estoy en contra de que no se le hable verdad al pueblo y que el pueblo siga siendo engañado. ¿Aló? Amén. Vea cómo me queda. ¿Sabe cuál es el último escenario? Discernir el último escenario. Es un escenario de entretención en la iglesia y fuera de la iglesia. Es que es lo que el diablo nos quiere tener entretenidos. Así como el caballo que lleva, el caballo cochero, ¿lo han visto? Tiene unos tapos. No me mire para los lados porque se me asusta. Así vamos de un cristiano. Yo no miro para ningún lado mejor. Yo estoy mirando allá al autor y consumador de la vida. No miro para ningún lado. Yo no voy a mirar para ningún lado. No voy a recibir otra palabra que no sea de bendición. Y muchos dicen, no, yo a esa iglesia no voy porque es que hablan mucha verdad, no, qué pereza, yo necesito ir a una parte donde desgastar, donde cansar al pastor, donde ponerlo a voltear, donde que no discierna mucho, porque es que no, es que de pronto, y si me hablan verdad que me arrepienta, si me hablan verdad que tengo que cambiar, y si me hablan verdad que se va a caer el mundo, qué pena, ese no es el mover mío, ese no es el lugar mío. Lo mío es más calmado, más apacible, donde toquen el violín, las rosas, donde se escuchen los ángeles. Sonría que Cristo lo ama. Sabían lo que tenían que hacer. Ahora, cuando uno discierne el escenario profético, tiene dos opciones. Tomarlo o rebelarse en contra de eso que le están hablando y seguir igual y que se lo lleve el río. Otra cosa, el poder de Dios es inimaginable. Transforma, redime, santifica y justifica a todo el que ha sido llamado como hijo. Amén. Redime, salva, justifica, restaura. Amén. Cuando viene el poder de Dios,
transforma la falta de visión en nosotros, de estar esclavos bajo un sistema, a ir a estar bajo la gloria de Dios en su libertad plena. Acá no es que le tengamos miedo a lo que va a pasar, acá es que nos metamos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué estaba pasando en Egipto cuando se estaba desbaratando el sistema con ellos? Había oscuridad en Egipto y ellos tenían ¿qué? Había luz. El agua de ellos se había convertido en sangre. Y en Gosén el agua no estaba convertida en sangre, estaban tomando agua. En el palacio de los egipcios había ranas. En el de ellos no había nada de eso. ¿Será que nosotros podemos decir, yo estoy así de parado para que Dios me guarde así de sobrenaturalmente? La prueba va a ser más exigente, pero el nivel de santidad también va a ser más exigente. Si no somos transformados, no vamos a poder ver el poder y el respaldo de Dios. Y acá es hacer un autoanálisis cada uno de nosotros. ¿Qué cargamos en el corazón? Solo Dios lo sabe. ¿Qué cargamos aquí dentro cada uno? Yo le decía a mi esposa, le decía, preocupémonos por hacer la tarea. Hagámosla. Y vamos a hacerla de la mejor manera que podamos hacerla. Ya cada uno se hará responsable delante de Dios. Necesitamos ser transformados. Cuando somos transformados vamos a poder recibir las promesas, ser guardados, preservados. Vamos a poder ser guardados. Muchos dicen, no, la sangre de Cristo por señal. De verdad, si viene una prueba a nivel masiva, podríamos estar confiados y decir, yo estoy tan confiado que Dios está conmigo y que estoy caminando como Dios requiere y que lo que Dios me ha dicho que haga, lo he hecho y me va a guardar. Les digo, muévanse cuando yo les diga, hagan cuando yo les diga que hagan. Esa dependencia se acabó hoy en día en la iglesia. Creen que el Espíritu Santo y Dios es el mensajero de ellos, que Dios tiene que hacer lo que ellos digan y si no se enojan con Dios, que Dios nos tiene que bendecir y darme mi bendición cuando yo quiera y si no, no lo vuelvo a buscar. Y qué pena, Dios. Eso ve uno, muchos, porque no han entendido que Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y que merece todo respeto y todo honor. Amén. Y que no es cuando yo diga, no es cuando yo quiera, sino cuando el Rey le place. Si yo no lo veo con ese respeto y ese honor, ¿qué poder me van a derramar a mí? ¿Cuándo yo voy a ser empoderado? Y cuando uno va delante de un rey, siempre va con una reverencia. O siempre va con un presente. Y siempre va con una actitud. Entendido en los tiempos. Dios está buscando en estos tiempos adoradores en espíritu y en verdad. Y en verdad. No perfectos, pero adoradores en espíritu y en verdad. Que sepan cuando están delante de la presencia de Dios. Que sepan cuando están delante de ¿qué? De Dios. Si no somos transformados en esa manera de pensar, de darle órdenes a Dios, porque uno no ve sino los cristianos dándole órdenes a Dios en las oraciones. Señor, no te pido, yo te ordeno y te declaro, Señor, que me va a dar tal cosa. ¿Cuántas oraciones hacemos dándole órdenes a Dios? Y no entramos con esas reverencias, sino con irreverencia.
¿Sabe? Cuando murió Abiú y Abinadab, los hijos de Aarón, que entraron, ellos se embriagaron y entraron a la presencia de Dios a ofrecer incienso, habían consagrado el templo. Y ellos creyeron que como para que ofrecer ese incienso, creyeron que era lo correcto, pero Dios no había pedido esa ofrenda. Y cuando entraron murieron, y dice que se quemaron de adentro hacia afuera. Imagínense eso tan impresionante. Y Dios dice algo, y es, ¿sabe? El problema no es la ofrenda que ellos me dieron. El problema es mi santidad. Wow, tremendo. El problema es mi santidad, que si no saben entrar cuando está el poder y mi santidad, van a recibir otra cosa diferente a lo que es la bendición. Si no saben entrar en mi presencia, no van a recibir bendición, sino otra cosa. Y creemos, ahora hay un Dios santo, un Dios tan santo, tan poderoso, tan grande, que pagó por todas las almas del mundo, que redimió toda la humanidad, que no sabemos entrar ni reverenciarlo. El problema es la santidad con la cual nosotros nos estamos relacionando. La palabra de Dios dice que no hay hombre que vea a Dios y que viva. El problema es que no sabemos con quién nos estamos relacionando y a quién nos estamos acercando, que conoce el presente, el pasado y el futuro. Y que si nosotros lo reverenciamos, nos va a revelar ¿qué? El pasado. Ahora, las raíces que debemos romper, el presente en el que estamos, cómo debemos caminar, y el futuro hacia donde debemos seguir y cómo debemos caminar para ir detrás de la nube, ir debajo de la nube, ir bajo la columna de fuego e ir hacia la tierra prometida de cada uno de ustedes. Amén. Ese es el problema, que no sabemos que estamos delante de un Dios tan santo. Ese es el problema, que se nos ha olvidado que hay un Dios de santidad y que cuando aprendemos, por eso, cuando viene el poder, viene ¿qué? Dijimos ahora, dos cosas, ¿qué? Dirección y ¿qué? Y propósito. Ahora, ¿qué hace que la chequina venga? Que tengamos clara ¿qué? La dirección, o sea, los mandatos que Dios nos da, la palabra que Dios nos da. Ahora, la dirección y el propósito, cómo debemos relacionarnos con Él y qué debemos hacer. Si somos obedientes, Él pelea por nosotros y nos da la victoria. Entonces el problema no es cómo entramos, sino cómo nos relacionamos con Él. Hay veces tenemos actitudes de reclamo. ¿Y por qué no me lo ha dado? Y yo considero que ya es el tiempo, y Dios dice, todavía no estás preparado. Yo considero que ya es la hora. Perdón, toma agüita. Si Dios no nos ha entregado algo, es porque no estaba nuestro corazón preparado. Cuando Dios me empezó a decir Simchat Torah, alegría por recibir la Torah, se nos abrió el entendimiento y empezamos a entender muchas cosas que por años no habíamos entendido. Y una de las principales cosas que yo empecé a entender es que si algo no se me da es porque no estoy preparado. Y que si algo me pasa es porque Dios tiene un propósito con eso y algo me está hablando que yo no he entendido detrás de ese mensaje. Algo yo no me he alineado para Dios empoderarme y sacarme y levantarme. Esto suena duro. Algo no estamos entendiendo de la ruta que Dios quiere hablarnos. Si la mente no se nos abre, vamos a vivir con reclamos, inconformidades, y vamos a vivir hasta adorando a Dios, pero bravos con Dios, inconformes con Dios. Y es la pregunta que nos tenemos que hacer. Lo estoy adorando porque Él es santo. Cuando decimos, el problema no es cómo entren, sino cómo se relacionan con mi santidad, como quien dice, tengan mucho cuidado y sepan quién soy yo. Sepan con quién están tratando. Y eso es lo que no sabemos. ¿Con quién estamos tratando? Tenemos que saber. Aquí dice que donde hay dos o más congregados en su nombre, Él está ahí en medio.
wow, tremendo, poderoso, donde tuviéramos el entendimiento. Habría una reverencia impresionante en nuestros corazones. Wow, yo entré a la atmósfera donde está la presencia de Dios, donde están adorando a Dios. Uy, tremendo. Uy, ahí está la santidad de Dios. ¿Cómo sería mi actitud? Pero mucha gente entra comiendo chicle, revisando celular, viendo WhatsApp, una cantidad de cosas. Uno cree que están leyendo la Biblia, mentiras que están revisando WhatsApp a lo loco, hablando con gente que no está en la iglesia. Entonces, por eso la nube de Dios y el poder de Dios se ha ido en muchos lugares. Hasta los niños no se aguantan en los cultos, que porque no puede, que es que una hora es mucho, escuchando la palabra de Dios, y que hay que entregarle el celular para que juegue muñequitos, porque si no se va a enloquecer. ¿Cómo estamos entrando? Y cierro con esto. ¿Cómo estamos entrando? ¿De qué manera estamos entrando en nuestro lugar secreto también? Entendidos en los tiempos. ¿Cómo entro yo a ese lugar secreto con Dios? ¿Cómo entro yo a buscarlo? ¿Sabe cuál es la señal más potente que tenemos del Padre? Que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Si yo sé que yo fui comprado y sellado, mi reverencia tiene que ser total. Mi celo por Dios tiene que ser total. Y cuando hablamos de celo, estamos hablando de descontaminarme de lo que a Dios le desagrada, para poder recibir el poder y ser empoderado. Sin santidad nadie verá a Dios. Hay niveles de santidad. Hay niveles de santidad que se le revelan. Estaba que la puerta, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Hasta dónde quiere usted entrar? ¿Hasta dónde usted quiere que Dios se le revele? Hay unos privilegios cuando uno boga mar adentro. Cuando uno tiene un encuentro con Dios real, un encuentro con Dios real. Siempre el anhelo de uno es santificarse. Siempre el anhelo es agradarlo. Siempre el anhelo es caminar lo mejor. Dios quiere empoderarnos, pero quiere que recordemos que Él es un Dios santo. Y eso no puede pasar de moda. Las señales, ¿saben cuáles son? Finales, que cesará el sacrificio y la adoración. Ese espíritu está entrando en la iglesia, donde en muchos ya ha cesado la adoración y el sacrificio. Se cansaron de esperar en Dios, se cansaron de adorar a Dios y se están yendo tras otros baales. Se cansaron de buscarlo, se cansaron de adorarlo y van a la iglesia de una manera mecánica. Ya hay mucha religión cristiana, mucha religión, pero poca reverencia. El problema no es cómo entramos, sino la santidad con la que estamos relacionándonos. Tremendo. La pregunta es, si termino y cierro acá, ¿cómo vemos nosotros al Eterno? ¿Como alguien que nos tiene que hacer caso a nosotros en todos nuestros pedidos, o como nosotros los que le tenemos que hacer caso a Él? ¿O que Él tiene que estar rendido a nosotros para que no lo abandonemos, o nosotros hacia Él? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Porque lo amamos?
o porque tenemos miedo de ir al infierno. Yo quiero que cierre sus ojos.